Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Es sábado 7 de septiembre. Damos muchas gracias a el Señor, que es quien nos alienta para pues nosotros no desmayar, para nosotros continuar, perseverar cada día en su presencia y cada noche aquí en estas meditaciones. Vamos a orar y vamos a hacer la meditación que tenemos para esta noche. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad una vez más de encontrarnos en tu presencia para meditar en tu palabra. Que tu palabra de verdad siga siendo la guía que alumbrará nuestro caminar. Señor, que nosotros verdaderamente aprendamos a confiar, creer, tener toda nuestra fe puesta en tu palabra, Señor, y que por ella podamos crecer para salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación de esta noche estamos meditando en el primer capítulo de Santiago. Hicimos meditaciones de la primera y la segunda carta de Pedro y ahora estamos en Santiago y vamos en el capítulo 1. Hoy vamos a hacer meditación del versículo 12 al versículo 18. Entonces les voy a leer Santiago, capítulo 1, a partir del versículo 12, dice así: Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga, cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Entonces aquí Santiago nos va a hablar del proceso que se da por la tentación, pero cuando se llega al pecado. Y básicamente es un proceso a la inversa. Cuando hay pecado, ese es el proceso que sucede. Cuando hay pecado, no es porque Dios nos haya tentado. Santiago va a decir, Dios no tienta a nadie, Dios mismo no puede ser tentado y Él no tienta a nadie para el pecado, para caer en pecado, que resulte en pecado, sino que cuando algo en nuestras vidas termina o resulta como consecuencia, se da el pecado, entonces ahí es donde nos va a hablar del proceso que se da. Primero, hemos sido tentados, pero ¿por qué hemos recibido la tentación? Y Santiago va a decir, generalmente puede provenir desde afuera esa tentación, pero la mayoría de las veces, generalmente, dice que somos tentados, cada uno es tentado, seducido por su propia pasión, por nuestros propios malos deseos. La famosa versión de la Reina Valera va a decir la concupiscencia. Aquí va a decir nuestra propia pasión, o sea, nuestros propios deseos. Y es a lo que nos lleva pues el pecado recibido de Adán, esa desobediencia de Dios que todos heredamos, la línea de la humanidad heredamos y tendemos hacia el pecado. Esa es lo que hay adentro de nosotros, que puede ser llamado concupiscencia, o aquí es llamado nuestra propia pasión. Nuestros propios deseos nos seducen y nos arrastran. Cuando la pasión ha concebido, cuando estos deseos han concebido, dice, dan a luz el pecado. Cuando se lleva a cabo estos propios deseos. Y finalmente, cuando se consuma el pecado, cuando se realiza el pecado, dice que se engendra la muerte, que llega la muerte a nuestras vidas, y no la muerte física necesariamente, aunque la muerte física es una consecuencia del pecado, pero la muerte como separación, la palabra pecado y la palabra muerte como separación, y especialmente esta separación que nos lleva a separarnos y alejarnos de Dios. Mientras nosotros más nos dejamos llevar por nuestros deseos y más caemos en el pecado y más caemos en la tentación, más vamos a estar alejados de Dios. Y hablando de tentación, es imposible no recordar la tentación de Jesús en el desierto. Jesús es llevado al desierto ahora, no esta vez por sus propios deseos, porque no termina en pecado, sino que esta vez es llevado al desierto por el Espíritu Santo y es tentado directamente por Satanás, por el agente externo del mal. Y
Pero esta tentación termina en una prueba aprobada para Jesús. No termina en pecado, por lo tanto no engendra la muerte y por lo tanto no lleva a la separación de Dios, sino que pasa todo lo contrario. En esta tentación Jesús resiste la tentación, pasa la prueba y entonces en su relación con el Padre, en su relación con Dios, dice que los ángeles llegaban para servirle a Él. Por el contrario, cuando la tentación se pasa, se aprueba, cuando no nos dejamos llevar por nuestros deseos pecaminosos, sino que aprobamos lo que pasa al otro lado, lo que pasa a continuación, es una mejoría en nuestra relación con Dios. Llegan esos ángeles, esos mismos ángeles a servir. Y entonces Santiago va a terminar diciendo en el versículo 16, no se engañen, Dios no es el que envía la tentación, Dios no es el que envía la prueba que termina en pecado. Somos nosotros mismos los que en nuestra pasión nos dejamos llevar por eso. Y por el contrario dice, no es Dios el que envía la tentación, no es Dios el que envía esto malo, sino que toda buena dádiva, todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces, y en Él no hay sombra de variación, no hay cambio ni hay sombra de variación. Y es Él que nos ha hecho nacer de nuevo por su palabra. Debemos aprender a recibir de Dios, pues como decía Job, tanto lo bueno como lo malo, pero en cuestiones de tentación y en cuestiones de pecado y de nuestra propia maldad, de nuestro propio pecado, de nuestras propias culpas, debemos aprender a reconocer que no provienen de Dios. Vivimos en un mundo que por todo le echan la culpa a Dios, todo es culpa de Dios. ¿Por qué Dios permite que mueran niños? ¿Por qué Dios permite los terremotos? ¿Por qué Dios hace esto y lo otro? Y el ser humano se ha desligado de su propia responsabilidad, como dice el versículo 16, nos engañamos a nosotros mismos. Todo lo bueno proviene de Dios, pero también es cierto y es real que nuestra propia maldad, nuestro propio pecado, nos lleva a separarnos de Dios y nos lleva a vivir una vida de dificultades y de problemas, nuestro propio pecado. Con esta meditación de Santiago, yo le voy a invitar a que oremos. Padre, te damos muchas gracias por todo buena dádiva y por todo don perfecto que provienen de ti, y te pedimos que tú nos ayudes en medio de nuestras tentaciones, y especialmente cuando estas tentaciones nos llevan al pecado, porque nos dejamos seducir por nuestras propias pasiones, llegamos a pecar, se consuma el pecado y engendramos la muerte que nos separa de ti. Señor, ayúdanos a pasar las pruebas, a pasar las tentaciones aprobados de tu mano, a cada día crecer, a cada día ser mejores para ti y a cada día ser más transformados por tu palabra. Te lo pedimos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga. Recuerde estar orando este fin de semana por las parejas. No fueron muchas parejas, pero por las parejas que están allí en el retiro de parejas. El pastor y la pastora están también allí acompañándoles, orando porque sea un tiempo de bendición y también que puedan regresar con bien. Y como siempre, mañana nuestra reunión familiar 10 de la mañana, no tiene ninguna variación. Mañana 10 de la mañana nuestra reunión familiar aquí en la iglesia. Nos vemos. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.